Buenas tardes. El maestro Roberto Vázquez Jiménez es nuestro siguiente ponente. Él es actualmente subdirector en el área de Business Process Architecture and Artificial Intelligence Technologies en BBVA, México, siendo responsable de la disciplina de inteligencia artificial. Cuenta con estudios de licenciatura en informática, maestría en inteligencia artificial por parte de la Universidad Veracruzana y maestría en administración de tecnologías de la información por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, cuenta con diplomado en redes de telecomunicaciones y habilidades de mando. Cultiva las líneas de procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales artificiales y análisis de series de tiempo. De forma complementaria, integra las disciplinas de Cloud Computing, arquitectura de soluciones empresariales y realidad aumentada. Dentro de los proyectos más destacables en los que ha participado se encuentran asistente virtual transaccional, chatbot conversacional en WhatsApp, nube híbrida, pública y privada, firma electrónica avanzada, biometría para la identificación de personas y automatización de procesos del despacho aduanero mexicano. A continuación, su conferencia. Hola, soy Roberto Vázquez, egresado de la maestría en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana. Hoy voy a hablar un poco sobre los temas de interfaz humano-máquina, la evolución de la experiencia de usuario y el procesamiento del lenguaje natural, que en su conjunto nos permite crear soluciones donde la interacción con sistemas sea cada vez más humana. Tenemos algunas fallas técnicas y por ello nos disculpamos y les solicitamos que continúen con nosotros. En breves minutos vamos a resolver estos problemas técnicos para seguir con nuestro programa. Gracias. Hola, soy Roberto Vázquez, egresado de la maestría en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana. Hoy voy a hablar un poco sobre los temas de interfaz humano-máquina, la evolución de la experiencia de usuario y el procesamiento del lenguaje natural, que en su conjunto nos permite crear soluciones donde la interacción con sistemas sea cada vez más humana. Para dar un poco más de contexto, cuando me refiero a interfaz humano-máquina, me refiero a la forma en que los humanos y las máquinas nos comunicamos. Dentro de este concepto se contemplan todos los elementos necesarios para hacer esa traducción de la entrada del humano y que la máquina lo entienda.
la procese y genere un resultado y la regrese de vuelta al usuario. Tradicionalmente, los humanos nos hemos comunicado con las computadoras a través de menús, a través de botones o a través de comandos, aunque lo natural es que sea a través del habla. Con el paso del tiempo, se han venido generando y mejorando tecnologías que hacen la interacción humano-máquina cada vez más fácil. Ahora nos permiten hacer transacciones bancarias, transacciones financieras, actividades de ocio, hacer reservaciones de viajes, mucho más fáciles. Lejos está quedando aquellas prácticas donde teníamos un horario limitado para hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, hace muchos años, para hacer una transacción bancaria teníamos un periodo de tiempo limitado en donde podíamos acceder o ir al banco y ejecutar esas actividades. Sin embargo, ahora podemos realizarlas prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ingresando a una aplicación, a un front web y ejecutar estas tareas. Quizá ahora la tecnología y los avances nos permiten tener esa interacción mucho más automatizada y desde luego nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, nos ahorra dinero. Pero para avanzar a la siguiente fase o a la siguiente etapa en esta interacción humano-máquina, se requiere que las computadoras puedan entender el lenguaje que los humanos hablamos, analizar el comportamiento de las personas o inclusive generar contenido con base a un contexto. El lenguaje es la interfaz natural. Una persona se puede comunicar, puede transmitir ideas, puede transmitir información o puede acceder a datos a través del lenguaje de manera muy fácil. Luego entonces, para que la máquina tenga una interacción más humana o llegue a un nivel más cercano a cómo nos comunicamos los humanos, pues es necesario que entienda el lenguaje y pueda responder en consecuencia de lo que estemos pidiendo o de lo que estemos solicitando. La pregunta es, ¿cómo logramos hacer esto? Podemos hacerlo a través del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es una área de la inteligencia artificial que nos permite extraer el significado de una oración que el usuario o que el humano está ingresando. De esta manera podemos responder de manera muy certera lo que está solicitando, lo que está pidiendo. El procesamiento del lenguaje natural se divide en dos grandes bloques. En primera instancia tenemos el entendimiento o la comprensión del lenguaje, NLU. Aquí es donde se obtiene el resultado o el significado de esa oración del cliente. Por otro lado, tenemos la generación del lenguaje natural, NLG. En este caso, es aquel proceso donde se pueden generar palabras, frases, oraciones que tengan un significado para el humano, que puedan entender el humano. De esta manera, estos dos grandes bloques son complementarios. Uno entiende y el otro genera. Pero alrededor de esto hay otras técnicas que nos ayudan a tener una interacción bastante humana a través del procesamiento del lenguaje natural. El primero de ellos son los flujos conversacionales. Los flujos conversacionales le dan una estructura o un flujo natural a las conversaciones, en donde la interacción del humano con la máquina
pues tenga una lógica, tenga una secuencia, con base a los resultados o a las respuestas que cada uno de ellos otorgue. Los flujos conversacionales se apoyan en un aspecto o en un concepto muy importante que son las intenciones. Las intenciones se refieren a aquella agrupación por significado de las interacciones que se tienen en un sistema. Por ejemplo, si alguien dice, quiero comprar boletos de avión para Jalapa, la intención es comprar. Esa es la intención detrás de toda esa oración. Entonces, esto es muy importante porque nos permite saber de qué estamos hablando y podamos contestar, o el sistema pueda contestar con base a esta intención. La intención también se apoya en otro concepto o en otra técnica de entidades. Las entidades son datos específicos que vienen dentro de la misma oración. O puede ser, digamos, pedido de manera adicional en el flujo conversacional. En este caso, y en el ejemplo que puse anteriormente, quiero comprar boletos para ir a Jalapa. Una entidad es Jalapa. Una entidad permite determinar un producto, un lugar, una fecha. En este caso sabemos que la intención es comprar un boleto. ¿A dónde? Jalapa. Entonces la entidad complementa la información que nos genera la intención para poder ser procesada en un flujo conversacional. Ahora bien, cuando nosotros nos comunicamos persona a persona, naturalmente transmitimos sentimientos, transmitimos emociones. Y por eso es muy importante que como parte de este gran ecosistema de procesamiento del lenguaje natural, también procesemos los sentimientos por cada oración. De esta manera podemos determinar si el usuario está contento, si el usuario está enojado, si el usuario está frustrado o tiene una posición neutra. Y con base en esta información, podemos incluso nosotros responder o el sistema responder de una manera más empática. Si se dan cuenta, estos elementos permiten tener una interacción fluida a través del procesamiento del lenguaje natural o a través del lenguaje mucho más humano. Todos estos elementos que hasta ahorita hemos platicado se sustentan en una área de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, o aprendizaje por máquina. El Machine Learning tiene en su haber una gran cantidad de algoritmos que permiten generar modelos de entendimiento del lenguaje natural. Estos modelos son en realidad esa pieza fundamental que permite entender y responder adecuadamente lo que el usuario nos está solicitando. Para generar un modelo se requiere hacer un entrenamiento de ese modelo. Y es donde entra un concepto muy importante que es el aprendizaje. En Machine Learning hay 3 tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, donde nosotros sabemos cuál es el resultado esperado. Tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no conocemos el resultado esperado y le dejamos esa tarea a los algoritmos. De esta manera, los algoritmos pueden encontrar patrones dentro de los datos y pueden hacer una agrupación por similitud. Y de esta manera podemos generar información valiosa que a lo mejor nosotros no vemos dentro de esa cantidad de datos. Finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo, en donde el aprendizaje se logra a través de la prueba y error. De esta manera, vemos que el aprendizaje por máquina es sumamente importante para poder generar
una solución como la que estamos ahora platicando. Sin embargo, entra en juego una subárea de Machine Learning que es Deep Learning o aprendizaje profundo. Esta técnica está basada en redes neuronales, que puede constar de muchas capas. Y las redes neuronales están basadas en un modelo del cerebro humano. Deep Learning puede procesar o puede ser entrenada por grandes cantidades de información. Cantidades enormes de información que permiten que estas redes neuronales puedan ejecutar una tarea específica de manera excelente. Tanto para procesamiento de imágenes o cosas relacionadas a la visión por computadora, como también al procesamiento del lenguaje natural. Recientemente se han hecho desarrollos importantes, avances importantes en el área de Deep Learning. Se han generado modelos preentrenados. Como ya vimos anteriormente, un modelo es lo que permite entender el contexto del lenguaje. En este sentido, los modelos preentrenados son hechos con grandes cantidades de datos. Por ejemplo, toda la información que existe en Wikipedia. Estos modelos preentrenados, por ejemplo, lo ha hecho Google, lo ha hecho OpenAI, y generan y ponen a disposición estos modelos para poder ser reutilizados. Y en este ejemplo, aquí en la lámina, yo estoy poniendo dos. Tenemos a GPT-3 y a BERT. Hay otros adicionales que se pueden revisar en la literatura y que también son muy, muy, muy poderosos. Un modelo preentrenado, como ya dije, ejecuta muy bien una tarea específica. Entonces, este conocimiento que reside en esas redes neuronales pueden ser reutilizados y es donde sale un concepto adicional que se llama Transfer Learning, en donde nosotros podemos utilizar esa información o ese conocimiento embebido en esa red neuronal o en ese modelo preentrenado y utilizarlo para una tarea similar. Por ejemplo, si tenemos un modelo que entiende el procesamiento del lenguaje natural y hace una traducción bastante buena, podemos reutilizar ese modelo para hacer, digamos, una traducción al español o una traducción a un idioma diferente. Entonces, eso tiene grandes ventajas porque nos permite tener pocos datos para hacer ese reentrenamiento en esa tarea adicional que queremos. Y desde luego, pues esto nos ayuda a hacer ese reentrenamiento en un menor tiempo posible y sin usar tantos recursos de cómputo como originalmente se llevó a cabo en el entrenamiento original de ese modelo. Bien, con estos elementos que ahora tenemos a la mano, con estas técnicas que tenemos a la mano, podemos llegar a tener soluciones sumamente importantes donde la humanización de las interacciones que tenemos con los usuarios puede ser bastante importante. Y entonces, aquí pongo yo unos ejemplos de algunas soluciones que podemos generar a través de estas técnicas. Podemos generar asistentes virtuales. Seguramente ustedes han escuchado a Alexa, a Siri, ese tipo de asistentes virtuales, pero a lo mejor puede ser enfocado mucho más a una tarea específica o algún producto específico o alguna empresa específica. Podemos generar chatbots. Chatbots, digamos, son soluciones más pequeñas, más fáciles, que a lo mejor puedan contestar preguntas frecuentes, ¿no? Podemos realizar traducciones de texto de un idioma a otro o poder hacer resúmenes de textos muy grandes. Si se dan cuenta, el abanico de oportunidades que genera estos avances en el procesamiento del lenguaje natural es sumamente importante. Pero esto no estaría completo si no podemos
ampliar las posibilidades de comunicarnos con los usuarios y las máquinas. Y me refiero no solamente a comunicarnos con texto, sino también comunicarnos por voz. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural nos permite hacer esa traducción o ese entendimiento de la voz a texto y del texto a voz. De esta manera, un usuario podrá comunicarse con el sistema a través de la voz, o nosotros, a través de nuestro sistema, convertir ese texto generado a una voz que pueda ser entendible por el usuario. Pero adicionalmente, podemos ir un poquito más allá. Podemos meter otro tipo de técnicas, otro tipo de tecnologías, por ejemplo, realidad aumentada o realidad mixta, para poder tener esa interacción con el usuario. Si se dan cuenta, si vamos uniendo piezas de diferentes tecnologías, tendríamos una solución que permite esa interacción con sistemas, con nuestros sistemas inteligentes, mucho más humano, ¿no? Donde los humanos se sientan y puedan tener la experiencia mucho más natural como nos comunicamos persona a persona. En resumen, lo que les quiero comentar es que este tipo de soluciones o este tipo de algoritmos, estos avances que tenemos actualmente, nos abre un camino enorme para poder seguir avanzando en estos temas. Por lo tanto, no me resta más que invitarlos a que puedan revisar este tipo de conceptos, este tipo de tecnologías, este tipo de algoritmos, y puedan consultar a mayor detalle cómo funcionan, cómo se integran unos con otros y cómo se pueden ir mejorando. Esto nos permitirá, desde luego, generar soluciones mucho más novedosas y que nos permita, en el ámbito de la inteligencia artificial, poder seguir avanzando como lo hacen otros países. Finalmente, no me resta más que agradecer la atención prestada a esta plática. Sé que puede ser mucha información en tan poquito tiempo, pero pues me daría por bien servido si alguien pueda consultar más información y poder seguir este tipo de información y de tecnología. Así, agradezco mucho la atención. Hasta luego. Buenas tardes. Agradecemos al maestro Roberto Vázquez su interesante charla y les invitamos a seguir con nuestro programa.